lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y ya estamos en nuestro segmento de podcast en Sin Peros ni Rodeos, único segmento de podcast en un programa radial. Y el día de hoy vamos a conversar algo que se vivió en marzo, porque en marzo se conmemora el Día de la Lucha contra la Obesidad. La obesidad por la OMS es considerada una pandemia, y realmente todavía no se toma cartas en el asunto, sobre todo desde niños, porque ahí muchas veces se presenta esta patología y que si no se la controla puede traer grandes efectos perjudiciales para la salud del ser humano. Y obviamente la obesidad también es objeto de burlas, de bullying, sobre todo en los niños. Y hoy con nosotros está Ana Belén Bermúdez, ya es amiga de la casa, de Radio Centro y de Sin Peros ni Rodeos. Ella es nutricionista, pero el día de hoy ella va a abrir su corazón porque nos va a contar su experiencia personal que tuvo ella desde niña en su lucha contra el peso. Anita, bienvenida. Gracias, Elsie. Sí, la verdad es que súper diferente esa entrevista. Normalmente tratamos temas de nutrición, pero esto es un poco contando mi experiencia cuando fui niña y justamente también como involucrando, yo sé que muchas personas se pueden sentir muy identificadas con lo que voy a ir contando. Probablemente mucho de lo que pasa en nuestra niñez se define también en nuestra adultez. Entonces, sí es importante comentarlo, hablarlo, porque sí, como tú decías, la obesidad abarca muchos problemas a nivel de nutrición, muchos problemas a nivel de salud, enfermedades, pero también la parte psicológica es fundamental. Y el tema del bullying, el tema del aislamiento en los niños, el tema de la baja autoestima, que fue lo que básicamente me pasó a mí, trae consigo muchas repercusiones y puede ser que muchas cosas las tengas muy reprimidas y de pronto no puedas desarrollarlas a lo largo de tu adultez. Entonces, es un tema que literal, como te contaba, no lo he conversado con nadie. Probablemente pues alguna terapia que hice a nivel psicológico lo mencioné, pero puede ser que sí, que defina mucho de lo que tú eres de adulta y sobre todo ir reconociendo temas que a la larga pueden estar afectando tu salud emocional. Entonces, contarte un poquito cómo arranca todo esto. Exacto, cómo arranca y cuáles fueron aquellos episodios a la final que te marcaron, que te hicieron daño. Así es. Mira, justamente pues yo a los 5 años mis papás deciden meterme pues a una academia bastante conocida aquí en Guayaquil de danza, junto con mi prima, que teníamos la misma edad. Bueno, entonces ya me inscribí, ya de 5 años de edad yo ya tenía un sobrepeso que probablemente sí era un cuadro también de obesidad y pues asistí a mis clases. Al inicio, pues obviamente estamos en la etapa de aprendizaje, pero conforme van pasando los años, yo estuve hasta los 11 años literal en esa academia, pero ya hubo un momento pues entre los 6, 7 años que cada vez pues mi peso iba incrementando más y obviamente hay muchas dificultades a lo largo de los ejercicios que normalmente... Flexibilidad, claro. Sí. Muchas cosas que me limitaban a poder pues desarrollar y recuerda que cada academia pues tiene siempre sus presentaciones, ¿no? Que te presentas a un público muy grande, que tienes que ponerte trajes también pegados, más que todo el ballet son esas mallas, el tutú. Sí, exacto. Las mallas que las usas también a diario. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O sea, normalmente a mí no me lo decían directamente, pero la profesora hablaba pues con mis padres y no, ella debe bajar de peso, pues no puede hacer ese tipo de ejercicio, capaz no puede abrirse bien de piernas, acuérdate que hay muchos movimientos de flexibilidad como lo hablamos. Entonces de ahí comenzó y poco a poco me lo iban diciendo mis papás, no, que tienes que dejar de comer menos y que bla, bla, bla. Y de pronto pues ya no me lo decía solamente mis papás, sino que ya pues la profesora también y después se replicó con las compañeritas también. Acuérdate que todos somos niñas, un mundo rodeado de niñas y que a la larga, o sea, te pesaban por si acaso, te pesaban. Promedio lo hacían por lo menos una vez al mes, tú tenías que subirte a la balanza, era el día que yo literal sufría, yo no quería ir porque eso lo tenían planificado, pero esto y es te horrible. Pesaban a la final adelante de todas tus compañeras. Exacto, entonces el número traumado, o sea, ahí tú te das cuenta que sí, o sea, el peso obviamente no hace una persona, pero en esa edad, pues estamos hablando 6, 7 años, realmente no puedes un poco descifrar y discernir justamente pues esto que yo a lo largo de
después que comencé a estudiar nutrición, pude entender, ¿no? Pero sí, era el tema del pesaje, era el tema de la vestimenta, era el tema de los ejercicios, muchas cosas que abarcaban esto de que tenías que bajar de peso para poder tener un mejor rendimiento como tal en la presentación que vayamos a hacer al final del año, que siempre se daba, ¿no? Definitivamente tenías esta presión, ¿no? Sí, sí, sí. Este malestar, esta lucha interna. Pero ¿cómo se sentía Anita Belén? ¿Cómo tú te sentías cuando escuchabas esto de tu profesora, de que no, que tienes que bajar de peso, que hay que pesarlas, que no pueden hacer los ejercicios? ¿Cómo a la interna? Exacto. ¿Cómo te sentías? Mira, yo ahorita puedo ir descifrando un poco qué me pasaba, pero básicamente era, o sea, como que me daba más ansiedad. O sea, era el efecto contrario, porque me daba más ganas de comer. O sea, llegar a casa como que un poco como sumergirme en que eso de ahí me podía aliviabas calmar. tu Exacto. malestar. En buscar cosas, o sea, me gustaban muchísimo las cosas de sal, los enfundados, el azúcar también. Y eso normalmente mi mamá pues lo compraba y estaba en la cena de casa. Cereales, azucarados. Que las galletas, el lunch. O que las fundas. O sea, yo recuerdo que mi lunch era siempre como que un sándwich de atún con mayonesa, un jugo no voy a mencionar marcas, pero un jugo como que de azúcar, literal, de frutas, y también siempre eran snacks, si no eran papas, eran chifles y cosas así. Entonces, eso siempre estuvo en la alacena de casa. Y obviamente, pues yo me refugiaba, yo buscaba querer comer más. Entonces, ahí iban siempre el conflicto en casa, pues también. Mamá siempre era, no, el poco tiempo que estaba, pues recuerda que antes nos dejaban 100% con niñera y literal mamá llegaba a 6, 7 de la noche. Entonces, era un poco eso, como que eso de que, no, es que la niña está comiendo esto y que no debe comerlo, pero ¿qué hago? O sea, para mí era peor. Eso ahí, y también un poco de tristeza también, y un poco como de malestar al día siguiente, al saber que me iban a repetir lo mismo y me iban a decir lo mismo para una clase X, porque tenía clases 3 veces por semana, promedio. ¿Tú no le decías en algún momento o no le dijiste en algún momento a tus papás, ya no quiero ir, es que sáquenme? Ya no pude más, hasta que un día una profesora dijo, no, es que esto es por tu peso y tienes que bajar de peso porque no puedes hacer ese movimiento por eso, hasta que yo dije, no va más. Mira que yo ni siquiera terminé y le dije, no, yo papá ya no puedo, yo no quiero, o sea, realmente yo me siento mal. O sea, había un tema muy impactante a nivel emocional, pues que no te das cuenta, pues, ¿no? Y a la larga dices, no, hasta aquí, y yo le dije, no más. O sea, estuve hasta los 11 años, y luego de eso, pues, fue todo un efecto contrario en mi vida, porque después de eso me dio hepatitis A, y bajé muchísimo de peso porque seguí una dieta muy estricta, porque tuve muchos síntomas después de la hepatitis. Y eso, en cambio, hizo efecto contrario. Yo salí de danza, me dio hepatitis, y de pronto, pues, bajé. Y literal, hasta recuerdo, pues mi hermano me decía literal me decía como que patas largas, como de pata de garza, porque como que comencé a estirarme, empecé a crecer y ya comencé a bajar de peso. Pero bueno, eso fue un post, ¿no? Pero te estoy hablando que dentro de este proceso, estamos hablando de los 5 a los 11 años, que después fueron como 6 años. Casi toda tu infancia toda mi consciente. Infancia. Exacto, sí, por eso me lo recuerdo tanto. Y yo se lo cuento pues ahora a mi prima, que te puedo contar que pues ella muy exitosa a nivel de la danza, pues tiene su academia actualmente, o sea, hace las mismas presentaciones. En algún momento hicimos una charla para niñas también, porque estos temas a veces ellos reprimen y obviamente no lo cuentan, y puede ser pues a la larga se puede desencadenar efectos negativos, pues como lo digo, no solamente como que en la adultez, pero sí son cosas que vas reprimiendo. ¿Tú amabas la danza? Me encantaba, yo amaba ponerme el traje todos los días, o sea, a mí me gustaba muchísimo, y sí fue como que algo, yo siento como que parte de mi pasión fue como que un poco truncada por eso, sí. Porque ya no podías más. Sí, exacto, no, ya definitivamente no, porque yo sentía mucho bullying no solo por parte de la profesora, sino también por mis compañeras. Como que, ay, me la gordita, y ahí, o sea, esas cosas, o que bueno, era horrible, que te sentabas y se paraban, o sea, como que venía la ola, así, literal, esas cosas pasaban. ¡Dios mío, Anita! Eran bien feas, porque obviamente tenía alrededor de todas mis compañeritas, pues obviamente, pues en danza, todas súper estilizadas y súper erguidas y bien delgadas, la única que resaltaba por su gordura era yo. Pero vamos a también la falta de empatía o la indolencia de una maestra, porque sí, si bien es cierto, se tienen que seguir parámetros, ¿no? En la danza, estar estilizada, todo eso, pero ¿hasta dónde puede llegar eso
y el perjudicar a una niña de 5, 6, 7 años, cómo puedes dejarla marcada de por vida, ¿no? Así es, y por eso es que ahora fue uno de los motivos como en el tema de la nutrición, y ahora yo digo, esta relación que tú tienes con los alimentos, este impacto que tiene la psicología, que lo estoy estudiando, comencé recién un diplomado en psicología de la nutrición, me parece importantísimo. Muchos de mis pacientes que llegan, no sé, a veces yo digo que a veces soy psicóloga, porque llegan literal destrozados a la final, estoy en esta lucha y no puedo, y no ayúdame. puedo por esto, o sea, realmente a veces ese tema emocional pues puede desencadenar que tú te refugies en los alimentos, a que tú realmente no hagas buenas elecciones, a que caigas en cuadros de depresión, de ansiedad, de mucho estrés, de mucha tristeza. Entonces, sí es importante el poder abordarlo, ¿no? Así es. Ahorita podemos contarlo pues desde un poco de mi experiencia, el abordar el tema. Estamos conversando con Anita Belén Bermúdez sobre la obesidad, pero ahora desde el punto de la experiencia, lo que ella sufrió, lo que ella vivió. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y regresamos aquí en Sin Peros ni Rodeos, en nuestro segmento favorito, que es el podcast, donde tenemos entrevistas que nos ayudan a nuestra vida actual, tal vez a alguna circunstancia que estamos pasando. Tratamos de tocar temas que nos ayuden en el día a día. Y hoy estamos hablando sobre la obesidad, pero desde otro punto de vista, de lo que sufre una persona que tiene obesidad, sobre todo a temprana edad, los niños, que son víctimas de bullying, y no solo por sus pares, sino también incluso de personas adultas. Estamos hablando con Ana Belén Bermúdez, ella es nutricionista, pero ella lo vivió en carne propia, todos estos atropellos por el peso. Así es, sí. Sí, como te lo mencionaba, me preguntabas pues en corte si también había pasado en escuela, pues en la escuela también. Y estoy segura que muchísimos de los niños pues pasa eso en su escuela. Y muchos ahora pues está ya un poco más investigado y sabemos que la palabra bullying pues llega a ser como que más preciso a poder determinar esta situación. Pero sí, justamente lo de la escuela era peor también, porque ahí era en cambio de educación física, ya la típica, la materia esa que también teníamos y que nos mandaban a correr por toda la cancha. Sí, justamente eso, o hacer ejercicios y todo ese tema, y a la larga también pues el profesor se burlaba, y ahí sí no era solamente de mí, pues ahí sí ya estamos involucrados niños y niñas que probablemente algunos sí teníamos sobrepeso. Entonces, así mismo, no entiendo por qué nos traumaban con el pesaje, o sea, no entendía, ahorita yo no entiendo cómo eso no ¿Cómo pudiste nada. vivirlo? Exacto, ¿cómo el peso para qué te va a llevar? O sea, estamos hablando que no, simplemente es un trauma, un número que a la larga uno se burla porque dice, no, pero es que yo estoy en 100, ¿y por qué tú estás en 140? Entonces, eso es como que no, es que estás gorda. Entonces, eso a la larga simplemente lleva a distorsionar un poco tu cabecita, a entender que un número no te hace como persona. Tal vez los días que te tocaba educación física, ¿inventabas algún pretexto para no estar en esa clase? Sí, siempre me dolía la cabeza. Siempre te dolía la cabeza. Siempre me dolía la cabeza. Yo me vendaba el tobillo para decir que me había caído. No sé. En serio. Sí. Y lo mío no era por peso, era porque no me gustaba la forma y la metodología. Ahora yo veo cómo les dan educación física a mis hijas versus cómo me daban a mí. O sea, no tiene ni punto de relación realmente. Y peor aún, si le atribuimos el problema que tú tenías con tu peso y que estés ahí escuchando a tus compañeros, escuchando a una profesora que te recalque, que te remarque el tema del peso. Así es, sí, te digo que el número no te define, y justamente no entendía yo por qué era parte del proceso en la educación física de vez en cuando también hacer un pesaje. Pero sí, yo realmente la excusa que ponía era que me dolía la cabeza, que iba a enfermería, lo típico que te quedas ahí y no haces nada más que estar ahí acostada. Pero bueno, me pasaban una pastilla y ya, pero eso era como que una de las excusas, ¿no? Y claro. estoy segura que muchísimos les pasa lo mismo, o sea, que prefieren no hacer, que prefieren, incluso ahora hay mucho de que se refugian en la misma ropa, que usan muchos suéteres, que usan como que no quieren ver como que literal exponer su cuerpo. Entonces son cosas que a la larga impactan
emocionalmente, pues muy duro. O sea, yo ahora te digo, es parte de lo que yo he decidido, pues el tema de la nutrición, sí es parte de lo que me pasó a mí en la infancia. Y obviamente también el tema de ahorita en vincularme a la psicología, porque siento que los pacientes, muchos se enfocan en un número, muchos se enfocan en estereotipos de belleza, de que yo quiero seguir esto. Y no solamente, pues yo atiendo más adultos, pero también hay adolescentes que también... Quieren ser como las Kardashians. Sí. Ahora, te pregunto algo. ¿Tú crees que todavía tienes secuelas psicológicas por todo ese bullying que atravesaste durante niña? Sí, probablemente sí. Sí. Sí lo tengo. ¿Tuviste algún trastorno alimenticio? Ya, sí, ya una vez que pasó esto, no puedo considerar, porque hay algunos trastornos que se pueden evidenciar, pues luego de un episodio así emocional, puede ser anorexia, como puede ser bulimia, como puede ser también como como que ser muy extremista y estar chequeando mucho las etiquetas y eso. Yo lo que pasé a la larga es como que dejaba de comer, o sea, Los atracones. Hacía los atracones normalmente como en la media tarde y a la noche decía, ok, no voy a comer. Entonces mi mamá, ay, qué increíble, premiaba eso. O sea, yo no podía creer que ella premiaba eso, que, ay, qué bueno que no estás comiendo mejor porque te va a ir... Entonces, son cosas que obviamente ella no lo hace por mala y son desconocimientos como Pero padres. si tiene maestros que le dicen, tiene que bajar, tiene que bajar, tiene que bajar, y de repente la hija que está con sobrepeso le dice, mami, no tengo apetito. Ay, qué chévere, está tomando conciencia. Me imagino que desde ese punto de vista, no por maldad, porque obviamente es tu mamá, es una madre que no quiere perjudicar a su hijo, pero también el desconocimiento te hace llevar a que aplaudas eso, porque es como que, ay, ya va a empezar a bajar de peso. Exacto, sí. Y justamente pues yo seguía estos patrones y seguía repitiendo esto en casa, pero a la larga entendemos que esto no o sea, ahorita yo lo logro descifrar, ¿no? Ahorita que ya pues una profesional que estudió el campo de la nutrición, que se está metiendo en psicología, pero papá, mamá, y estoy segura que también profesores tampoco capaz, mucho desconocimiento de que antes no existía pues este tema emocional, ese tema de que la psicología, y ahora tú ves muchos trastornos de la conducta, y lo ves en niños. O sea, hace poco tuve una adolescente que también, o sea, esos trastornos de que prefiero comer lento porque realmente no me da apetito y se pueden demorar 4 o 5 horas en una comida. O sea, son trastornos que tú dices, algo pasa. Tú probablemente tuvo algún problema en su niñez que está haciendo reflejo ahora en su adolescencia, que literalmente no tiene una buena relación con los alimentos y prefiere no comer. Y a veces no lo tiene un cuadro de conectamos, desnutrición, ¿no? O sea, ahí viene pues también el tema de desnutrición, ahí viene en general la malnutrición, que puede ser por déficit o que es desnutrición, o puede ser por exceso, que es obesidad. Entonces ahí viene pues todos esos problemas que a la larga van como que vas tú abarcándolos y que obviamente si no buscas ayuda, no buscas terapia, no vas a poder solucionarlo. Y es como que no lo conectamos, ¿no? No lo conectamos ya cuando a la final una madre ve que su hija está empezando a comportarse raro, una relación rara con los alimentos, pero al final estuvo con una situación como la tuya en la niñez, de bullying, de tanto atropello por el peso, y es recién que se ven las secuelas. Por eso que yo te preguntaba, ¿aún tú crees que tiene secuelas? Y recién a la final en la adolescencia empiezan a presentarse esos trastornos psicológicos tal vez, o alimenticios, por todo el sufrimiento que tuvo durante la niñez. Sí, por eso te decía, probablemente lo he podido manejar porque tengo un poco más la teoría y lo puedo mandar a la práctica, pero hablando así, sí hay cosas o a veces reacciones que yo me doy cuenta que no son normales. Por ejemplo, el que llega un plato, vamos a estar en un restaurante, llega el plato, me lo quiero devorar muy rápido, o sea, me da mucha hambre. Yo necesito, y yo ya voy conociendo mi cuerpo, y necesito hacer pausas de refrigerios, debo de consumirlos para no llegar a una comida grande. Y querer comértelo todo. Muy rápido, o sea, a no querer masticarlo bien. Recordemos que esto es un proceso también como nutricionista, pues ahora entiendo que también la correcta masticación, como que estar consciente de lo que te sirves, el hacerlo en pausa, no con distracciones, no con pantallas, también hace que tu absorción de esos nutrientes sea la más eficaz, y de la misma forma, pues también puedas hacer llegar a tu cerebro señales de que, oye, estoy saciada. Y es algo real porque yo lo he vivido en mi casa. Cuando yo no estoy en el momento del almuerzo o de la cena y me cuentan después que mi hija menor estuvo con un celular o con un iPad mientras comía, oye, a la media hora ya tiene hambre.
Sí, ¿qué te digo? No Entonces haces esa conciencia. conexión, me imagino que del cerebro con el estómago es como que, como estaba tan distraída con la pantalla, no hizo esa relación de que, oye, el cerebro que nos diga el estómago, estás comiendo, ¿ah? Ya tienes que tener alguna señal de saciedad. Exacto. Pero si no hay esa concentración, es como que no hubieras comido y obviamente a la media hora ya tienes otra vez hambre. Exacto, sí. Por eso es como prestarle atención. Es bueno que se siga promoviendo el que consumas alimentos en un área sin distracciones. No puedes estar con el computador, no puedes estar con el teléfono. Más bien, dedícale ese tiempo que puede ser entre 20, 30 minutos, que puedas hacer una comida a tu cerebro, pues le van a llegar esas señales de saciedad. A nivel digestivo, pues va a tener mejor tolerancia. Son ciertos tips, y el tema de la masticación también es un proceso. Probablemente esa niña no quiera masticar porque mantiene su comida, la que te contaba, la paciente probablemente no, se demora, se queda con la comida acá, algo está pasando. Probablemente ella tuvo algún tema en su niñez que hace que ella realmente no sienta apetito por los alimentos. Ahora, Anita, para ir cerrando ya esta entrevista, ¿en qué momento tú dices, sabes qué, yo sufrí mucho, no quiero ser tal vez una herramienta para otras personas que yo pueda ayudar a través de la nutrición? Entonces tú dijiste, no, sí, voy a estudiar nutrición. ¿En qué momento tú decides eso? Bueno, no sabía qué estudiar. En el momento me gustaba mucho eso porque yo hice un curso de cocina, ¿ya? Y me dieron una materia de nutrición. Me gustó mucho y yo dije, ok, relacionarlo por todo lo que te estoy contando acá, fue como que ese match. Yo dije, bueno, es momento para hacerlo. Ahora me gusta mucho más también la psicología, que no lo descarto que en mi vida... ¿Vas a estudiar psicología? Voy a estudiar psicología, pero sí ese fue como que ese complemento. Y sobre todo lo que quiero también compartir es más bien, no te quedes con esa pasión que, fíjate, capaz hubiera sido una balletista de élite. Imagínate, hubieras estado representándonos qué sé yo, en los teatros de París. Probablemente, Imagínate. esos son sueños que, si es que te gusta, hacerlos, porque el peso no te puede definir, y actualmente hay mucha inclusión de esto y se habla mucho de esto. Pero la cosa es seguir reforzando, porque también hay mucho desconocimiento, todavía sigue habiendo mucho bullying, tanto profesoras, ya sea en el colegio o en este caso, pues contándote lo de la academia también. Pero sí, la cosa es que si quieres hacerlo, persigas esos sueños, no los dejes para un lado, y más bien que el peso no siga definiéndonos como personas a ningún ser humano. Eso es un número nada más que eso. Y justamente ahorita hay muchos criterios de diagnóstico que te dicen que incluso el número no te hace nada. Medir la grasa, medir el perímetro abdominal, son otros indicadores que pueden evaluar tu estado de salud de una forma más integral. Muchísimas gracias, Anita, por haber contado esta experiencia. Como tú decías, no lo habías hablado así abiertamente. Gracias por haber tenido la consideración de compartir tu experiencia con nosotros y con todo el público de Sin Peros ni Rodeos. Gracias a ustedes. Y bueno, hemos terminado esta entrevista sobre el tema del bullying, la obesidad, más que todo a temprana edad. No dejen de ver, esta entrevista queda grabada en nuestras plataformas, tanto Facebook y YouTube. Véanla, analícenla, y ustedes, papá, mamá, hablen con sus hijos sobre qué tan dañino puede ser una crítica a un compañero, a una compañera, que pueden incluso marcar la vida de ellos y traerles repercusiones psicológicas a futuro. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin